Bienvenidos a este programa del Grupo Amor de México. Les doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar con usted para ver las cosas invisibles por medio de lo visible. Su servidor Seth Gutiérrez Maldonado, es un privilegio para mí estar con usted hoy. Gracias a Dios. Quiero platicarle una historia. Hoy vamos a ver un tema. El tema se tratará de heridas y sobre todo cómo evitarlas. Carla, siendo muy pequeña, oyó involuntariamente una conversación que le reveló que la persona que ella creía que era su padre no lo era. Siendo tan pequeña, la única cosa que ella sabía hacer era llorar. Con el paso del tiempo fue reprimiendo el dolor que sentía, que le fue causado por medio de esa conversación que escuchó. Cuando tuvo 7 años pasó el verano con un tío y con una tía. No fue una temporada feliz. La pareja le trataba con palabras duras, le golpeaba, le abofeteaba, le castigaban con el cinturón fuertemente. Después de varias semanas ocurrió la tragedia. Un día el tío la golpeó repetidamente y en su ira le gritó: "Te enseñaré a obedecerme". Después de ello, el tío la violó. Después lo hizo constantemente, muy a menudo. Pasaron los días. En otra ocasión, el tío trajo a su hijo para que observara cómo iba a violar una vez más a esta niña. Quería enseñarle práctica sexual. Después obligó al hijo a que tuviera relaciones con ella. Más tarde, el tío la empezó a prostituir. La llevaba a oficinas y allí él la rentaba, la alquilaba. En algunas ocasiones, los clientes le tomaron fotografías. Bueno, cuando llegó ella a la mayoría de edad, descubrió la verdad. La verdad es que su tío no era su tío, sino su padre. ¿Se puede usted imaginar la impotencia al ver la injusticia que en ella se estaba llevando a cabo? Esto la hirió, la lastimó, le causó mucho dolor. Hoy estamos hablando de heridas. Hay diferentes formas en que nos pueden herir. Hay diferentes formas en que podemos herir a otros. Hay distintos tipos de heridas. Quizás usted o alguno de sus conocidos en alguna ocasión haya sido operado o haya obtenido una cirugía, ¿verdad? Por lo menos una. Yo sé de personas que se han llevado a cabo en su cuerpo no una, sino varias cirugías en diferentes partes de su cuerpo. Cierto es que toda cirugía realizada en el cuerpo produce dolor durante algunos días, ¿verdad? Ahora, ¿por qué produce dolor una cirugía? ¿Sabe por qué? Sí, es precisamente por eso que usted está pensando. Porque la carne se separa. La carne que está perfectamente unida, entrelazada, se separa con un bisturí al realizar la operación. Aunque a veces con rayo láser es menos doloroso. Ahora, quiero decirle que cualquier instrumento que separe una carne va a producir dolor. Dolor a esa carne. Y quiero decirle también que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que hay una carne a la cual nosotros debemos verdaderamente hacer hasta lo imposible para evitar de separarla. ¿De qué estoy hablando? Le estoy hablando del matrimonio. El matrimonio es algo que verdaderamente se tiene que respetar de cualquier forma, en cualquier medio, cueste lo que cueste. Desgraciadamente hoy en nuestros días se ha dañado tanto, se ha herido el matrimonio, que podemos encontrar la razón por qué la sociedad se encuentra en este estilo de vida tan doloroso.
Hoy podemos nosotros darnos cuenta que se producen heridas en diferentes formas a las personas que nos rodean y a nosotros mismos, y quizás, y es seguro, que nosotros mismos estamos produciendo dolor por medio de esas heridas que estamos provocando a las personas que nos aman. Generalmente son a ellas. Miren el libro de Génesis en el capítulo 2, en el versículo 24, aquí tenemos una palabra de Dios. Y esta palabra fue dicha a la primera pareja. En el capítulo 2, versículo 24, voy a leer lo que nos dice aquí el Señor. Es palabra de Dios. Es lo que Dios le dijo a aquella pareja llamada Adán y Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí encontramos unas instrucciones precisas de Dios para evitar el dolor a esta carne. La carne que van a formar un hombre y una mujer. Por lo tanto, se le está diciendo, se le está dando la instrucción al varón que debe de ser la cabeza de la familia, que debe de dejar a su padre y a su madre, y después de que deje a padre y madre tiene o debe de unirse a su mujer. Y es precisamente en ese instante en que el hombre se une a la mujer se une a su esposo, en que llegan a ser una sola carne. Y hoy le voy a hablar de ello, por favor. ¿Sí? Cuando ellos se unen en la relación sexual, se hacen una sola carne. Aunque visiblemente no estamos viendo esto. Pero aquí hay una unidad indestructible, o por lo menos debe de ser indestructible. Lo entendamos o no lo entendamos, cuando una persona, un varón se une a una mujer, forman una sola carne. De ahí que el Señor está diciendo o está indicándonos que debemos de tener mucho cuidado de provocar heridas a ese tipo de carne. Escuchamos la historia de Carla, ¿verdad? Cómo ella fue herida en sus sentimientos, en su corazón. Podemos conocer de personas que han sido también heridas cuando su carne se separa por medio de una cirugía para extraer quizás algo que está dañado ahí, o corregir también en el interior del cuerpo lo que tiene que ser corregido. Yo tengo una pequeña cirugía aquí en la nariz. Aquí en la nariz, esta pequeña cirugía que fue hecha fue a causa de un cáncer solar. Sí, cáncer en la piel. Llegó el momento de investigar por qué razón ahí ese punto se encontraba sin haber mucho movimiento, y luego después de eso bastante duro. Se hicieron los exámenes correspondientes y ahí se encontró que había un cáncer de piel. Para eso se tuvo que hacer una cirugía, cortar y luego unir, y después de unir, bueno, pues esperar la recuperación. Gracias a Dios fue muy rápido. Gracias a Dios el médico dijo: tienes que tomar estas pastillas para evitar el dolor. Y pasado unos días yo le llamé al doctor, y simplemente eran unos pocos días, 2 o 3 días, le llamé al doctor y le dije: doctor, no me duele absolutamente nada, necesito seguir tomando las pastillas. Y él dijo: no, simplemente las pastillas es para evitar el dolor, si no te duele no te las tomes. Dios estaba de mi parte ayudándome, como lo está de parte de usted, ayudándole para que esas heridas, bueno, duelan lo menos posible. Y la Escritura nos dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para hacer una sola carne. Esa carne hay que evitar herirla, lastimarla, separarla. Permítame, por favor.
regresamos y le doy gracias a Dios. Por ello estamos tratando el tema de heridas, pero sobre todo las heridas que se producen en el matrimonio. Y podemos nosotros estar enterados por medio de la Escritura que cuando el hombre se une a una mujer se forma una sola carne, y todo aquello que tiende a separar esa que antes eran dos carnes y hoy son una sola, va a herir, va a lastimar, va a provocar mucho dolor. Mire, encontré aquí en 1 Corintios capítulo 6, cuando Pablo está hablando, dando instrucciones a la congregación, a la iglesia de Corintios, de algunas cosas relacionadas con el matrimonio, y encontramos cosas muy interesantes. A mí me gustaría invitarle para que usted analice el capítulo 6 y el versículo 7. Habla de las cosas del matrimonio, como por ejemplo con quién se tienen que casar y cuál es la única forma de que se puede separar una pareja. En fin, encontramos cuando uno de ellos cree en Dios y el otro no cree en él, en Dios. Entonces encontramos aquí una serie de respuestas para poder mejorar el matrimonio. Pero lo que sí encontré aquí, quiero usar en este día, es lo que está en 1 Corintios capítulo 6, el versículo es el 16. Solamente para confirmar que cuando un hombre se une a una mujer se forma una sola carne. Y aquí está el versículo 16. ¿No saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo está usando precisamente las instrucciones que él conoció a través de las Escrituras, de que cuando un hombre se une a una mujer en una relación íntima, en una relación sexual, se forma una sola carne. Y está aquí aseverando, está confirmando que cualquier hombre que se une con una ramera se forma una sola carne con ella. Esto quiere decir que los dos llegan a participar de esas partes íntimas. Y no estoy hablando solamente del cuerpo, sino de toda influencia espiritual que pueda haber sobre de uno, sobre de otro. Ahora, no solamente la influencia espiritual, sino que también las desgracias o el daño que se pueden provocar o que se han sido provocadas en vida, en años anteriores. Entonces, ahí puede ser partícipe. ¿Por qué? Porque se une en una sola carne. Ahora, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que en nuestros días todo esto se da todavía con mayor facilidad que en los tiempos pasados. Siempre ha existido, casi siempre ha existido, lo sabemos, ¿verdad? Pero quiero decirle, ¿verdad?, que hoy en los últimos días ya no solamente hay mujeres que se rentan, que se alquilan, que son rameras, sino hoy también encontramos varones que están practicando lo mismo. Pero la acción, el resultado es exactamente lo que nos dice la Escritura. Se forman una sola carne. Cuando un hombre se une a una mujer, entonces se hace partícipe de todo lo que tiene la otra persona. ¿Por qué? Porque se hacen uno. Bueno, se puede pensar, pero en el momento de que termina la relación íntima se separan, sí, pero ya hubo un contacto, ya hubo una conexión. Mire, podemos entenderlo claramente con aquellas personas que padecen el SIDA, ¿verdad? Esto posiblemente nos vislumbra un poquito más qué es lo que sucede en el área espiritual. Una persona que tiene SIDA se une en intimidad con otro que está limpio de ello, pues se contamina, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, lo que está diciendo el Señor, se hace una sola carne. Pero nos está hablando aquí, o estamos tratando de estudiar, ¿verdad?, de las heridas que se provocan cuando se trata de separar esta carne, que está constituida por un hombre, que está constituida por una mujer. Ahora, los que quieran introducirse a esta pareja o este matrimonio para procurar separar, van a causar mucho daño. Toda aquella persona que se entremete sin que le llamen será como un bisturí en las manos de un inexperto. Y quienes más tendemos a introducirnos a los nuevos matrimonios, usted sabe quiénes son. Claro, nosotros, los padres. Los padres o las madres son las que procuran inmediatamente introducirse al matrimonio nuevo. Sé que las mayorías lo hacen con muy buenas intenciones, pero déjeme decir, aunque lo hacemos o lo hagamos con muy buenas intenciones, Dios nos dice que no tenemos que meternos entre ellos. No. Yo puedo encontrar aquí capítulo 2, versículo 24, el versículo que iniciamos la enseñanza de hoy, este día, que nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Esto no quiere decir que no se platiquen, que no se conversen, que no se visiten, que no tengan convivencia. Eso no quiere decir eso. No. Lo que quiere decir es que los padres y las madres no debemos de tener influencia sobre los demás para tratar de cambiar su modelo de matrimonio o de pareja. Yo sé que quizás nosotros como padres, como suegros, vivamos mejor, ¿verdad?, que ellos. Pero ellos están experimentando. Es un modelo nuevo. Es algo nuevo que Dios quiere realizar ahí, maravilloso, bonito. Y a través de las experiencias, de la convivencia entre estas dos personas, van a llegar a una conclusión de cuál debe de ser su matrimonio. El matrimonio de usted, mi matrimonio, es muy diferente al de nuestros padres, y el de nuestros padres al de nuestros abuelos, y así sucesivamente. El problema es que a veces queremos hacer el modelo de nosotros, del nuestro. Mire, no. Como padres tenemos que, a menos de que los hijos nos pidan una opinión, y esa opinión, déjeme decirle, tiene que ser verdaderamente bien cuidadosa, que esté respaldada por la palabra de Dios. Si no, en lugar de ayudar, vamos a perjudicar. Yo puedo encontrar aquí una doble protección para la pareja nueva que se está uniendo, que se está haciendo una sola carne. Una de las cosas es que los padres tenemos que frenarnos y evitar meternos en los conflictos de los hijos. Como el dicho dice, ya son harina de otro costal. Y como padres tenemos que hacer lo que sea necesario para no meternos. Sí, sabemos que están sufriendo, sabemos que, bueno, lo mejor es orar, lo mejor es pedirle a Dios que les ayude, que les dé la visión suya, la de Dios. Pero meternos, y generalmente dañamos. Generalmente lo que tendemos a hacer es separar esa carne. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la suegra le dice a su hija o a su hijo, lárgala o lárgalo? Al fin y al cabo no es el único. Hay muchos. ¿Lo ha escuchado usted esto? Mire lo que estamos haciendo en ese caso de estar sucediendo esto. Estamos metiendo una navaja, un cuchillo. Quizás ni siquiera tiene filo, y ahí estamos forzando para romper lo que Dios ha unido. Y eso nos va a doler. No solamente a ellos, a nuestros hijos, sino a nosotros nos va a doler. Esa es una protección que Dios está dando a nosotros los padres, una protección para nuestros hijos cuando ellos se casan. Otra es una protección que los hijos deben de tomar, deben de considerar. En amor, en ternura, hacer saber a sus padres que ahora ellos han determinado, fíjense bien, cómo formar el matrimonio. Por lo tanto, toda influencia externa, bueno, es agradecida, pero ahí téngala. Gracias, papá. Gracias, mamá, puede decir él o ella. Mira, mi esposo y yo estamos caminando, estamos luchando. Déjanos trabajar en nuestro matrimonio. Claro, con mucha ternura, con mucho amor, con mucha misericordia. Decirle a papá, a mamá, o al suegro o a la suegra, por favor, déjenos trabajar en nuestro matrimonio. Ustedes ya tienen el suyo, ahora déjenos, por favor. Y en esa ternura ellos lo van a entender.
podemos continuar con esta capacitación, con esta enseñanza relacionada a heridas que se pueden provocar al matrimonio. Una unidad constituida por dos cuerpos diferentes en el momento de la relación sexual. Se hacen uno, eso es lo que encontramos en la Escritura, en la Biblia. Y somos invitados por Dios para evitar dañar, lastimar este nuevo cuerpo. Voy a leer Marcos capítulo 10. Estamos hablando aquí en este pasaje que vamos a leer el día en que vinieron unos fariseos a Jesús para investigar algo relacionado al matrimonio. Veamos. Voy a empezar a leer desde el versículo 2. Se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué énfasis le pone el Señor Jesucristo al tener cuidado para el matrimonio? Bórrale esto, Juanito. ¿Con qué palabras tan fuertes Él está diciéndole a los fariseos que vinieron con un propósito? El propósito era tentarle, hacerle caer en error. Desgraciadamente, casi siempre esta fue la intención de estos religiosos. Ahora, cuando ellos vinieron, no vinieron con una intención correcta o adecuada. Pero sí podemos encontrar con las respuestas que el Señor Jesucristo les da bastantes cosas interesantes para nosotros hoy también en nuestros días. ¿Qué es lo que ellos estaban preguntando? Que si era lícito al hombre, fíjese bien, lícito leer al hombre dejar a su mujer. Estaban diciendo, ¿está permitido esto? ¿Verdad? Y entonces aquí el Señor Jesucristo les hace otra pregunta que les mandó Moisés. Y ellos sacaron una doctrina, ¿verdad? O un permiso que Moisés les había entregado. ¿Cuál era el permiso que Moisés les había entregado? Que está bien, podían repudiarla por cualquier cosa. Mire la razón de esto, y lo encuentro aquí en el versículo 4, la respuesta de ellos. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Esto es lo que Moisés dijo en un X tiempo por la dureza del corazón de la sociedad de su tiempo. Eran tan duros para con sus esposas, tan rudos, tan golpeadores, que Moisés creyó que era mucho mejor que los hombres de ese tiempo expulsaran a sus mujeres en lugar de que las mataran o de que las hirieran. Hoy en nuestros días podemos encontrar cosas semejantes o parecidas. ¿Cuántos esposos están golpeando a sus mujeres? Pero no se extrañe, también encontramos mujeres golpeando a sus esposos. Entonces estamos viendo nosotros como autoridad, pensemos en que usted es autoridad. Si estamos viendo cómo se están maltratando, pues podríamos decir, de los males, pues mejor, el menos, sepárense. De que terminen matándose, mejor sepárense. Esa fue la razón por la cual Moisés les dice, pueden hacerlo. Pero el Señor Jesucristo les está asegurando por la dureza de su corazón, Moisés les permitió esto. Y entonces ahí el Señor Jesucristo los lleva al principio. Ahora, si usted y yo queremos conocer una verdad, tenemos que ir al principio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? No lo que la tradición nos está enseñando, sino qué es lo que Dios ha dicho en el principio. Porque por tradición hemos,
cambiado y aceptado tantas cosas que en realidad no vienen de Dios. Estoy recordando la historia que estaba platicando en días pasados con respecto de una persona que estaba haciendo un tipo de pastel de ese que le llaman niño envuelto, ¿verdad? Y al final, una vez que ya tenía todo listo, preparado para meterlo al horno, cortaba las puntas de ambos lados y luego lo metía al horno. Y un día una personita le preguntó, mejor dicho, su hija le preguntó, hija, mamá, ¿por qué razón corta las puntas? Y ella dijo, no sé, mi mamá sí lo hacía. Vamos a preguntarle a mamá. Le preguntaron a mamá y mamá dijo, no sé, tu abuelita sí lo hacía. Y van y le preguntan a la mamá, a la abuelita y a la bisabuela y le dicen, mamá, dijo una y la otra abuelita y la otra bisabuelita, ¿por qué haces o por qué hacías esto cuando tú hacías este tipo de pastel? Y ella dijo, es que yo tenía un horno muy chiquito y no cabía, por eso tenía que cortar las puntas. Solo tradición, ¿verdad? Pero en el principio, llegaron al principio y esa era la razón. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo por la dureza de su corazón, pero vamos a ir al principio a ver qué dice Dios. Y el Señor los lleva al principio, ¿verdad? ¿Y qué es el principio? Lo que acabamos de leer en el libro. Bueno, aquí nos dice, en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Esto era en el principio. Entonces realmente no hay validez para repudiar. Y aquí los fariseos están no solamente diciendo repudiar a la mujer por cosas serias, sino por cualquier cosa. Mire, existe la idea de que aún si se les quemaban los frijoles, ellos ya tenían, ¿qué le diré? El respaldo para correrla, para despedirla, cambiar de mujer. Pero eso se llamaba dureza de corazón. Y Dios nos dice, deja padre y madre y únete a tu mujer y sean una sola carne. Tenemos que ser nosotros, la nueva pareja, los que debemos de decir nuestro matrimonio va a ser de esta forma. Los hombres del tiempo del Señor Jesucristo estamos viendo que eran muy duros de corazón, no les importaba destruir los matrimonios. Y hoy en nuestros días, ¿cómo ve usted? Ahora el versículo 9 nos dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y realmente los hombres a veces estamos separando muchos matrimonios, no solamente el nuestro, sino que estamos provocando, ¿verdad?, para que otros también se separen. Dios no divide matrimonios. El hombre sí, Dios no. Quizás usted tenga por ahí algunos amigos que se separaron. ¿Por qué razón se separaron? ¿Por qué razón se divorciaron? ¿Sí? ¿Por qué razón? Quizás sus suegros, quizás sus hijos casados, sus amigos, sus compañeros de trabajo. No sé qué fue lo que los separó, ¿sí? Pero mire, le voy a decir algo que está en la Biblia. Hay una sola razón por la cual la persona se puede separar de su pareja o de su cónyuge. Y sale de las palabras del Señor Jesucristo. Voy a ir a Mateo capítulo 19 y ahí lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Es una sola razón. Pero aparte de ello, podemos hacerla a un lado. Y es mucho mejor todavía. Permítame, por favor. Estamos aquí de regreso y vamos a analizar la única forma, sí, autorizada por Dios, el único medio para poder separarse del cónyuge.
Y lo encontramos aquí en Mateo capítulo 19. Este es un pasaje paralelo al que estábamos escuchando leyendo en Marcos capítulo 10. Aquí todavía se amplía más todavía esa situación. Pero en el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Bueno, ahí está la pregunta. Ahora, no se puede repudiar a la mujer. Tampoco la mujer puede repudiar a su marido por cualquier cosa. Solo una, le estaba diciendo en el segmento pasado. Ahora, aquí está en la Biblia, donde lo encontramos en el versículo 9. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mire, qué claro es el Señor. Él dijo en una ocasión: escudriñad las Escrituras porque en ellas van a encontrar la salvación de vuestras almas. La respuesta a nuestras preguntas. Entonces, la única razón yo encuentro aquí para poder repudiar al cónyuge es que él o ella hayan fornicado. Aquí está: fornicación. Que hayan tenido una relación sexual fuera del matrimonio. Esa es la única forma. Porque de otra manera podemos caer en fornicación si tenemos una relación. Aquí nos dice la Escritura: salvo por causa de fornicación. Y si se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y usted sabe que la Escritura nos dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Hay perdón para el adulterio, pero tiene que haber arrepentimiento antes de ello. Bueno, yo aquí encuentro esto, ¿no? Ahora, hay algo todavía mucho mejor que esto. ¿Qué es lo que hay mucho mejor que repudiar por causa de fornicación? El perdón. El perdón es más grande que el repudio del fornicario o la fornicaria. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que Dios ha hecho. Nosotros hemos sido adúlteros, y no solamente físicos, sino espirituales. Quizás alguien diga: no, yo no. El Señor Jesucristo dijo que con el hecho de que viéramos a una mujer incorrectamente ya habíamos adulterado el corazón, nuestro corazón. El hecho de ver. Como dicen o decimos en ocasiones: uy, ya la desnudaste con la mirada. Y Dios nos perdona. Dios es grande en amor. Muy grande, muy grande. Tenemos que trabajar no solamente en nuestro matrimonio, sino en el matrimonio de los demás. Pero ¿cómo yo puedo trabajar en el matrimonio de los demás? No metiéndome en ellos. Como suegro, o como hijo, o como amigo, o como compañero de trabajo. Cualquiera que sea mi relación con los demás matrimonios. Mucho hago a favor de ellos si no me meto. Mire, aquí yo tengo una historia preciosa. Una historia para terminar. Dios me permita alcanzar a completar este pensamiento en el libro de Génesis capítulo 12, en el versículo 1 al 4. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios buscó a Abraham y tuvo un pacto con él. El pacto venía de parte de Dios de bendecirle. De bendecirle no solamente a él y a su familia, sino bendecirle aún a aquellos que le bendijeran a él. Y lo iba a proteger con maldecir a aquellos que procuraran causarle un daño o maldición a Abraham. Solamente le estaba pidiendo una cosa. ¿Qué le estaba diciendo? Aquí en el versículo 1 le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Esto es precisamente lo que encontramos en el principio, esto es precisamente lo que encontramos allí que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En el principio Dios dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí le está diciendo a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela, yo te voy a bendecir, apártate de ellos. Y bueno, aquí encontramos nosotros en la Escritura, ¿verdad? Que pues medio cumplió. ¿Por qué razón? Porque veo, ¿verdad? En el versículo 4 que Abraham se fue de la casa de su padre, de su parentela, pero se llevó a Lot con él. Lot era su sobrino. Entonces cumplió a medias. Y mientras él cumplió a medias, Dios no le pudo bendecir grandemente. Está en la Escritura, de veras. Se olvidó él de hacer la voluntad de Dios en su totalidad. Por lo que usted quiera, quizás Lot era pequeño, sus padres habían fallecido, en lo que podamos considerar. El problema es que Abraham se llevó a Lot y Dios le había dicho con mucha claridad, deja tus padres, deja tu parentela, vete a donde yo te diga y te voy a bendecir. Y dejó a sus padres y dejó a su tierra, pero se llevó a un pariente, a Lot. Y aquí en el capítulo 13, en el versículo 1, voy a leerle. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Ahí seguía. Voy al 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué había pasado? Ya estaban los conflictos allí. Ya había problemas. ¿A causa de qué? De no haber cumplido, de no haber obedecido la instrucción de Dios de dejar a su pariente. Ahora, fue hasta que Abraham cumplió el resto de las exigencias de Dios cuando Dios lo empezó a bendecir. Se le estoy platicando rápidamente porque me queda solamente 1 o 2 minutos. Voy al versículo 14. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Vea usted el resultado. Versículo 14, fue hasta el momento en que Abraham cumplió con Dios los requerimientos. Cuando Dios empezó a bendecir grandemente a Abraham. Vale la pena obedecer a Dios. Dios le ama. Si hay algo que corregir en nuestro matrimonio, podemos corregirlo. Podemos encontrar en la Biblia respuestas a ella. ¿Por qué no checa usted 1 Corintios capítulo 6, capítulo 7? ¿Por qué no checa usted el libro de Efesios capítulo 5, versículo 31? Ahí va a encontrar una vez más la instrucción. Gracias, Dios le bendiga. Lo esperamos los domingos a las 9 de la mañana.